Ponle buena cara a la crisis. Visita la zona comercial de la Avenida de Miajadas en Trujillo. Te ofrecemos todo tipo de artículos y servicios de bar y restaurante a los mejores precios para que disfrutes de nuestras fiestas. Antonio Hueso, Sociedad Anónima. Cafetería Autorex. Cafetería-restaurante Los Arcos. Comercial Manolo. Radio Sánchez. Carnicería Ortega y Deportes Victoria. Recuerda, en la zona comercial de la Avenida de Miajadas de Trujillo ponemos buena cara a la crisis. Ven, te sentirás como en tu propia casa. Taller electromecánico José Luis Corrales. Confíe el arreglo de su automóvil a auténticos profesionales. Contamos con los últimos modelos en máquinas de diagnosis para todas las marcas, robot para aire acondicionado con sistema de climatización automática, electricidad y electrónica para el automóvil, instalación de manos libres, sistemas multimedia e iluminación por xenón, aceites minerales, semisintéticos y sintéticos, neumáticos, suspensión, dirección y frenos con detector de holguras para localizar cualquier ruido. Nos encargamos de pasar la ITV de su vehículo. Somos Servicio Oficial Chevrolet. Venga a visitar nuestra exposición en donde encontrará todos los modelos de la marca Chevrolet. Asimismo, conseguimos el vehículo que usted busca, seminuevos o de ocasión, de cualquier modelo y marca a muy buen precio. Taller electromecánico José Luis Corrales, Avenida de Guadalupe, Trujillo. En la Plaza Mayor de Trujillo usted encontrará la cafetería-restaurante Medievo, el lugar ideal para disfrutar de nuestra agradable terraza, mientras degusta los más exquisitos platos de la cocina tradicional que componen nuestra carta. Cafetería-restaurante Medievo. Contamos con los mejores productos, buenos profesionales y el inigualable panorama que le ofrece la Plaza Mayor de Trujillo. Y para las fiestas patronales, consulta nuestros menús especiales para Peña. Millas, tu nueva tienda de mercería y labores en Trujillo. En mercería encontrarás leotardos de todos los colores y calcetines para niños, panties de señora y calcetines de caballero. Materiales para labores, telas, kits, accesorios, hilos y todo lo que nos pidas. Impartimos cursos de corte y confección patchwork, trajes regionales y monográficos en turnos de mañana y tarde, flexibilidad de horarios. Millas, en la calle Margarita de Iturralde 48, Trujillo. Buenas noches a todos y a todas. Excelentísimo señor alcalde de la muy noble y muy leal ciudad de Trujillo, señores miembros de la Junta Directiva de la Cofradía de la Virgen de la Victoria, dignísimas autoridades que acompañan al pueblo de Trujillo en esta noche, excelentísima señora subdelegada del Gobierno, excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial, autoridades eclesiásticas, queridos trujillanos. Aun a sabiendas de que puede resultar reiterativo y de que a buen seguro todos los pregoneros lo refieren, no puedo dejar de manifestaros mi más profundo agradecimiento por haberme concedido el privilegio de ser la pregonera de estas fiestas en honor a la Santísima Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo. La importancia de esta ciudad, no solo dentro de Extremadura y España, sino universalmente, no dejan de pesar en quien tan grande honor se le hace al encomendarle loar a esta ciudad y a su patrono. Más aún, si añadimos el nivel cultural e intelectual de sus habitantes, arrastrado desde tiempos inmemoriales, cuando Trujillo era un mero asentamiento prerromano sobre un batolito de granito, que pasó a denominarse Turgalium en época romana y que llegó a ser una de las poblaciones más importantes del reino de Taifas de Badajoz cuando los musulmanes ocuparon la península ibérica. Pero a mediados del siglo XII es cuando la ciudad de Trujillo comienza su despliegue. Se convertirá en la cabeza de un señorío semi-independiente, el señorío de Trujillo, que abarcaba un territorio que se extendía entre los ríos Tajo y Guadiana y entre otras localidades comprendía las de Montanche, Santa Cruz de la Sierra y Monfragüe, señorío que terminó dependiendo de la Orden de Santiago de tanta raigambre en Extremadura. No está de más apuntar cómo Trujillo goza de la consideración de ciudad desde 1430. Fue el 12 de abril cuando Juan II, el padre de la reina Isabel la Católica, le otorgó a Trujillo el título de muy noble y muy leal ciudad de Trujillo mediante decreto en el que especificaba
que lo hacía precisamente por la lealtad que la villa de Trujillo había demostrado siempre a la corona de Castilla. Por esa misma lealtad, su hijo, el rey Enrique IV, le otorga el privilegio de mercado franco los jueves de cada semana, mercado tan importante que los monjes encargados de los talleres de costura y bordado del monasterio de Guadalupe, el mejor de la época de toda la península, venían a Trujillo, a ese mercado franco, a adquirir los paños que después bordaban en el taller y que exportaban al medio mundo entonces conocido. Ese mismo rey creó el ducado de Trujillo y le otorgó tener una casa de la moneda, de las que había en varias ciudades de su territorio, para acuñar moneda con las reseñas reales. Aún hoy perdura el símbolo gráfico que acreditaba esa consideración de villa y ciudad real, símbolo de jurisdicción y de los derechos dominicales, que se levantaba a la entrada de la villa o ciudad proclamando la pertenencia realenga, solariega o eclesiástica. Era el llamado rollo, que en este caso de Trujillo se encuentra actualmente en el Campillo y que seguro que todos ustedes conocen. Este símbolo de la jurisdicción civil y criminal que sobre los vecinos del señorío de Trujillo ejercía la corona era también picota, que era el lugar donde se colocaban las cabezas de los ajusticiados para escarmiento de traidores, principalmente, o de malhechores de siniestra actuación, siempre en terminología de la época. De hecho, si se observa el de Trujillo, al inicio de cada uno de sus fustes tiene una ménsula, que era donde se colocaban estos siniestros símbolos. Y es también en esta ciudad de Trujillo donde acaecen hitos relacionados con los reyes católicos merecedores de ser contados, algunos bien conocidos históricamente, como que fue en esta ciudad donde Isabel solventó su enfrentamiento con su hermana Juana, llamada la Beltraneja. Pero quizás lo que no es tan popular es que en esta misma ciudad es donde la reina Isabel conoció el fallecimiento del padre de su esposo Fernando, lo que implicaba la herencia por parte de este del reino de Aragón. A Trujillo se desplazó Fernando. En esta ciudad se celebraron los funerales y aquí tuvieron lugar, en el palacio de don Luis de Chávez el Viejo, los primeros consejos en los que se marcaban las líneas básicas del nuevo reino que quedaba constituido con la unión de las coronas de Castilla y Aragón. Y en uno de esos consejos se acordó que las cédulas, decretos y demás mandas de los reyes se firmaran por los dos y quedara estampada la famosa frase de tanto monta, monta tanto, creada, pensada y aprobado su uso general en Trujillo. La destacada presencia de Trujillo también tuvo su sitio en la cultura del país. Fue Felipe II quien creó la Casa de Estudios para Trujillo y su comarca, y Felipe III incorpora la Cátedra de Arte y Estudios, una auténtica preuniversidad que estuvo situada en el convento de la Encarnación. Pero Trujillo, sobre todo, ha sido y es una ciudad de hombres y mujeres de bien. Sus habitantes, que habían demostrado tal actitud frente al devenir histórico, no iban a poner coto a esa valentía que les caracterizaba, y así surgen, y obligados a hacer referencia, los conquistadores. Historias y datos muchos más conocidos que hacen obviar una detallada exposición de ellos, pero que no podemos dejar de reseñar que esos conquistadores que viajaron a América en los siglos XV y XVI van más allá del insigne Francisco Pizarro. No debemos olvidarnos de Hernando Alarcón, Francisco Martín de Alcántara, Francisco Becerra, Gaspar de Carvajal, Francisco Inuflo de Chávez, fundador de la primera ciudad de Bolivia, a la que llamó Santa Cruz de la Sierra, en homenaje al pueblo del mismo nombre y perteneciente al señorío de Trujillo. Diego García de Paredes, fundador de la ciudad de Trujillo en Venezuela, Pedro Hinojosa, Francisco de las Casas y Saavedra, fundador de la ciudad de Trujillo en Honduras, a la que arribaron en uno de los viajes con Colón hasta 110 trujillanos. Fray Jerónimo Loaiza, Inés Muñoz, descubridora de Chile y fundadora de la ciudad de Santiago de Chile, capital del país. Diego y Gonzalo de Ocampo, Francisco de Orellana, Gonzalo Hernando y Juan Pizarro, Alonso de Sotomayor y Diego de Trujillo de Paz. Ante tales ilustres personajes debemos rechazar la visión que tradicionalmente se le ha venido dando a los que tuvieron la iniciativa y valentía, así como la nobleza, de adentrarse en un mundo absolutamente desconocido y extraño. Porque ha de hacerse justicia a los mismos y a los valores humanos que sin duda los acompañaron. Siempre se nos ha contado, y así se fue asentando, que todos estos conquistadores eran unos pobretones muertos de hambre,
que si se lanzaban a la aventura lo era por esa necesidad vital de supervivencia. Personas absolutamente pobres e incultas que, digámoslo así, no tenían ninguna posibilidad de futuro e incluso de supervivencia digna si no tomaban ese camino. Carencias, por cierto, que se trasladaban a todos los extremeños como tal. Así, Pizarro encarna el tópico del conquistador rudo que va a América huyendo de la pobreza, el porquero que pasa hambre y logra conquistar un imperio a base de una mezcla de inteligencia natural y falta de escrúpulos. Un texto del cronista López de Gómara aporta la base para sustentar este tópico. Dice así: era hijo bastardo de Gonzalo Pizarro, capitán de Navarra. Nació en Trujillo y echáronlo a la puerta de la iglesia. Mamó una puerca ciertos días, no se hallando quien se quisiese dar leche. Reconociólo después el padre y tráelo a guardar los puercos, y así no supo nada. Sin embargo, otros documentos de la época no avalan esta tesis, más bien al contrario. De hecho, su condición de bastardo del capitán Gonzalo Pizarro está excluida. Fue uno más de sus hijos y como tal se crió, perteneciendo a una familia tocada de hidalguía y con casa propia en Trujillo, en cuyo solar, o en parte del mismo, fue levantado el que hoy se conoce y que lo hizo además su hermano Gonzalo como Palacio de los Pizarro Conquistadores o Palacio del Marqués de la Conquista. Parece que siendo muy joven ingresó en los tercios de Italia al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. De su estancia en Italia trajo una visión del mundo que no es desde luego la de un pobre muchacho que no ha visto más que las tierras en las que cuida a sus hijos. Lo que sí transmitieron estos conquistadores y se mantiene incólume en el tiempo es que esa participación, como hemos visto muy numerosa de los trujillanos y de alguna trujillana, en la conquista de América fue la universalidad de la ciudad de Trujillo. En la época en la que nos encontramos no es sino entrar en internet y aparece el nombre de Trujillo en ciudades de países tan distantes de nuestra tierra extremeña como Colombia, como un municipio del Valle del Cauca, Honduras, con la ciudad capital a su vez del departamento de Colón, Perú, con una provincia, distrito y ciudad con este nombre en el departamento de la Libertad y el puente de Trujillo, en la capital del país, Lima, Venezuela, con otro estado y capital de este mismo nombre, una punta de las islas de Cuba y de Santo Domingo que también se llaman Trujillo, una bahía en Chile, una ciudad en El Salvador y otra en Puerto Rico, y en México se cuentan hasta 4 ciudades con el nombre de Trujillo. Esta universalidad se convirtió desde esa época en una seña de identidad más de los trujillanos que les permite destacar por la acogida que nos dispensan a los que llegamos a la ciudad y que es ya destacada. Por esa universalidad entenderán todos por qué me permito estar ante ustedes a ensalzar a la Virgen de la Victoria, yo, que no soy trujillana. Es cierto que yo no puedo relatarles mis vivencias de la infancia en las fiestas de la Virgen, pero lo que sí puedo decirles es que esa profunda devoción que en Trujillo se siente por la Santísima Virgen de la Victoria es contagiosa. Y lo es porque de lo que puedo vanagloriarme es de tener algunos amigos, buenos amigos diría yo, en Trujillo. Y de las primeras cosas que te transmiten es esa devoción a la Virgen de la Victoria. Todos tienen arraigado en su corazón y en su alma ese canto de la salve en la plaza de Trujillo, mirando a la bendita imagen. El punto de emoción en la voz, el brillo en los ojos que tienen cuando refieren ese momento, son fiel reflejo de esa devoción por la Virgen. Pero no queda ahí. Sí puedo decirles que cuando se acude a Trujillo, difícilmente puede dejarse pasar la oportunidad de acudir a su capilla. Esa capilla construida y situada en el lugar oportuno, en el castillo donde la Virgen puso su mano para que los cristianos y la fe católica coadyuvaran la conquista de la ciudad de Trujillo. Esto y la profunda devoción mariana que albergo, que ya he proclamado en otras ocasiones y que no puedo una vez más sino poner de manifiesto, transmitida por mi madre, que tengo la suerte que hoy me acompaña, rezando diariamente el Santo Rosario, me han acompañado desde la infancia. Cada uno tiene sus santos, es una frase que oímos con frecuencia. Sí, es cierto, pero cuando nos referimos a la Virgen, la vocación concreta es menos relevante. Cuando nos dirigimos a ella, a la Madre, a la compañera de camino, al pañuelo de lágrimas
y al báculo que nos conduce es la Virgen. Cuando accedemos a una iglesia o capilla, cuando en una de nuestras calles incluso nos encontramos con una de sus imágenes, el sentimiento de protección, el cariño, la oración murmurada siempre va dirigida a la Virgen. La advocación puede ser una u otra, pero siempre es la Virgen. Por eso, cuando me ofrecieron ser pregonera, para mí un auténtico honor y deferencia, no pude decir que no. ¿Cómo iba yo? ¿Con qué soberbia? ¿Con qué desatino iba a dejar pasar esta oportunidad si dentro de mismo de estas posibilidades podía anunciar y proclamar la festividad de la Virgen? No podía declinar esta amable invitación, no podía negarme. Yo, que le debo tanto a la Virgen, yo, que no dejo de rezarle y que siempre la encuentro. ¿Cómo iba yo a entender que no podía estar esta noche exponiendo lo que humildemente pudiera? Si yo algo podía decir para exaltar a la Virgen, para quien tanto nos da sin recibir nada a cambio, contando con su presencia siempre que se le pide, olvidándonos cuando ya obtenemos lo deseado o ha pasado el momento, tenía la obligación de venir aquí. Y aun temerariamente por mi parte, por esa ignorancia que preside el devenir diario, me he atrevido a mostrarme delante de ustedes sin ninguna otra finalidad que exponerles sentimientos, datos, cuestiones y experiencias que puedan llevarnos a conocer y entender la devoción, adoración y advocación de la Santísima Virgen de la Victoria. Por eso, este pregón y esta noche tienen una protagonista especial, que no puede ser otra que la Virgen de la Victoria. Todo extremeño conoce la leyenda, verdad histórica, milagro contrastado, de cómo la Virgen acudió a la llamada de los cristianos cuando asediaron la ciudad de Trujillo para reconquistarla de los árabes. En varias ocasiones había pretendido Alfonso VIII de Castilla reconquistar Trujillo. Sin embargo, la fortaleza árabe había resultado inexpugnable para los cristianos. Era el año 1231 cuando llega al Alcázar de Toledo, desde donde gobernaba los reinos de Castilla y de León el rey Fernando III, llamado el Santo. Llega allí el maestre de Alcántara, don Arias Pérez Gallego, quien expuso al rey la situación de Trujillo e hizo relación detallada de sus esfuerzos por reconquistarla en el año 1227. Se hizo eco el rey de esta petición y ordenó al obispo de Plasencia y a los otros maestres de las órdenes, el de Santiago, el del Temple y el de los Hospitalarios, unirse al primero. Comenzaba el año 1232 y Trujillo estaba ya sitiada por las tropas cristianas que atacaron la puerta del recinto amurallado que se consideraba más vulnerable, y esta era la de Poniente. Ataque conjunto que tuvo lugar precisamente el día de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Las crónicas alcantarinas refieren magistralmente el episodio. No muy lejos del fragor de la lucha, el obispo se puso en oración e, invocando a la Divina Madre como auxilio de los cristianos, cerraron de nuevo contra los muros, al tiempo que un vivo resplandor sobre la muralla les alentó con visión sobrenatural, en la que todos reconocieron a la celestial Señora. Poco antes, por la parte de dentro, un cristiano valeroso, intrépido, al frente de un puñado de leales convecinos, luchaba por ganar la puerta del muro, logrando abrirla de par en par, y por la cual se precipitaron los primeros caballeros. Se le conoció con el nombre de Fernán Ruiz y era uno de los principales cristianos de la villa. El rey premió la valentía de este caballero, que por su hazaña se le honra con el título de rico hombre de Castilla. El obispo de Plasencia purificó la mezquita árabe principal, rociándola con agua bendita y sal, y la consagró al culto cristiano bajo la advocación de Santa María la Mayor. Desde entonces, el culto a la Virgen con el Niño de Santa María, o la Asunción de Nuestra Señora, que es como primeramente se denominó a la Virgen, fue para los trujillanos la imagen de devoción por excelencia. Y en 1531, fecha en la que el concejo acordó construir una capilla en el castillo, pasó a llamarse Santa María de la Victoria, fecha de la que también data la actual imagen. A nuestra vista podría ser irracional, o parecerlo al menos, el milagro de la aparición de la Virgen. Pero según la tradición, transmitida de generación en generación, la Virgen se apareció, y la puerta por la que entraron los cristianos recibió el nombre de Arco del Triunfo. Encima de la puerta, en una hornacina,
Junto a los linajes más sobresalientes de la administración municipal de Trujillo, altamiranos, bejaranos y añascos, aparece la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo, bajo cuya protección siguió la vida de los trujillanos, convirtiéndose en el símbolo de la ciudad, plasmado en su escudo, que representa a la Virgen de la Victoria sobre las murallas, en medio de dos torreones, y a cuya semejanza se construyó también la capilla en el castillo. No termina aquí el devenir histórico de la imagen, ya que siendo el pueblo de Trujillo el primero que se unió de todo el territorio nacional al de Móstoles el 2 de mayo de 1808, cuando se levantó este último en armas frente a los franceses declarándole la guerra, se temió por el expolio de la imagen. De tal manera que Agustín Serrano, criado del Marqués de la Conquista, escondió la sagrada imagen que no fue devuelta a la capilla del castillo hasta 1854. Pero si de algo no cabe duda alguna, es de que Trujillo es una ciudad eminentemente mariana. Su amor a la Santísima Virgen tiene lejanos reflejos en sus maravillosos templos, en la ingente mole de su castillo y en las 7 puertas de sus viejas murallas, y en los dinteles de las casonas, y en las solemnidades de los ciclos litúrgicos, y en las hogareñas vidas de sus habitantes, y, cómo no, en las legendarias empresas de sus santos y guerreros. Quien intente biografiar a cuantos fueron esplendor y ornamento de Trujillo, no podrán escribir estas vidas sin traer a dulce relato el acendrado amor de los trujillanos a la Virgen nuestra Madre. Ni la vida de Trujillo, política, económica, cultural o cualquier sea su proyección en la convivencia masiva o familiar, local o universal, puede escribirse sin traer a colación, con sorprendente afán, cuanto esta legendaria ciudad honró siempre a María Santísima. Podemos citar, aun con premura, la misa celebrada todos los días de ayuntamiento en el altar de Santa María, en la sala de sesiones de las antiguas casas consistoriales, el Ayuntamiento Viejo. Y véanse aquellos libros capitulares en cuyo primer folio campea el lago de Ave María Purísima. Y léanse en los juramentos de los corregidores y regidores antes de posesionarse de su cargo, de profesar y defender hasta la muerte la concepción sin pecado original de la Virgen María, y los acuerdos piadosos de rogativas y acciones de gracias a la Señora por cualquier acontecimiento importante de la vida nacional o local, y los regocijos populares y las públicas manifestaciones de piedad en todas las festividades principales, alabando a la Virgen María y llegando hasta nuestros días, de lo que es un buen ejemplo la constitución de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Victoria, creada para fomentar y ensalzar el culto a la Virgen, fruto de cuyo esfuerzo y desinteresado trabajo, junto con el de la Corporación Municipal, nos encontramos con días como las fiestas anuales en honor a la patrona de Trujillo. Después de todo este análisis, quizá lo menos importante es si el milagro como tal fue una realidad. Y digo esto porque lo cierto y verdad es que los soldados y habitantes cristianos de Trujillo seguro que vieron y sintieron a la Virgen ese 25 de enero de 1232. Al igual que sentimos su presencia cada uno de nosotros cuando de ella necesitamos, cuando invocamos apoyo, consuelo o simplemente ánimo para emprender o encarar una situación de nuestra vida. Siempre impetramos a la Virgen y siempre sentimos su proximidad y cercanía. Sin duda alguna, así la sintieron aquellos buenos hombres y mujeres que luchaban para vivir en libertad, en la libertad que les daba su pueblo, su religión, su cultura y su saber, ni más ni menos que como hoy en día. La proximidad de estas cuestiones y planteamientos nos hacen también esta noche apreciar la cercanía y proximidad de nuestra Virgen y Señora, ahora bajo la advocación de Virgen de la Victoria, que tantas y tantas veces ha demostrado su protección sobre Trujillo, su manto protector sobre sus gentes y su acogida a todos los que nos acercamos a ella en estos días de fiesta que nos permitirán un paréntesis con mayor tiempo para disfrutar con la familia y los amigos. Trujillanos, sigamos con esta devoción, sigamos con esta admiración, sigamos con este cariño y protección infinita que nos prodiga la Santísima Virgen de la Victoria, proclamando de corazón un ¡Viva la Virgen de la Victoria!
Muchas gracias a todos.